Un feliz sábado para cada uno de ustedes en esta mañana. Que el Señor pueda traer grandes bendiciones sobre sus vidas. Nuevamente nos hemos reunido y queremos que solamente la gracia de Dios pueda guiarnos. Queremos que en este sábado solamente Dios pueda ser el único, que su nombre sea exaltado sobre todas las cosas. Y en esta mañana, queridos amigos, queridos hermanos, queremos invitarles a pedir la dirección divina, el único que puede guiarnos, el único que puede establecer el principio de nuestro existir. Vamos a inclinar los rostros ahí donde estamos, en familia, compartiendo en este espacio tan especial. Vamos a inclinar los rostros y vamos a pedir la dirección de nuestro Creador. Oremos. Amantísimo Padre, Señor, en esta hora te damos gracias. Conforme a tu voluntad, Señor, nos hemos reunido. Gracias, Señor, por este hermoso sábado. Y queremos, querido Padre, que solamente tu presencia pueda estar en medio de nosotros, en medio de tu iglesia, a lo largo y a lo ancho, Señor, de las distintas congregaciones, de los distintos sectores, Señor, donde nos visualizan también. Pedimos, Señor, por nuestros amigos y contactos en las redes, para que tú puedas ser con sus familias, ser, Señor, con las problemáticas de lo profundo de sus corazones, en los pensamientos, Señor, tú puedas alumbrar a su corazón. Te lo agradecemos en esta hora y que tu nombre sea exaltado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nuevamente saludar a cada uno de nuestros hermanos en las distintas regiones. También saludar a nuestros amigos que nos ven, que son fieles a nuestro canal por las redes sociales. Que el Señor pueda ser el único que pueda establecer en esta mañana el contacto divino mediante el Espíritu Santo. Y a la ayuda del Espíritu Santo, entonces, vamos a iniciar nuestra temática en esta mañana. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde vamos a establecer en esta hora el tema trazado en esta mañana? Vamos a irnos a una epístola paulina, escrita aproximadamente de los años 63 al año 66. Específicamente, ¿qué epístola? Se dice que Pablo, cuando escribió esta epístola, él estaba encarcelado. Fue su primer encarcelamiento. ¿Y en dónde estaba encarcelado Pablo? Posiblemente estaba en Roma. Y bueno, ¿qué epístola es? Muchos se preguntarán, es la epístola a los Colosenses. Hay algo muy interesante en el libro de los Colosenses porque Pablo se dirige a ellos. Y Pablo no los conocía, podríamos decir personalmente, pero había un hombre que había sido un fiel misionero trabajando constante. ¿Quién era? Epafras. Este hombre había estado trabajando diligentemente por la predicación del Evangelio. Y en esta hora, entonces, vamos a introducirnos. Al igual que las epístolas paulinas, en las distintas epístolas, podemos ver el caso a los Gálatas, en caso a los Efesios, Filipenses, vamos a ver en Colosenses que inicia con una salutación. Pero antes de la salutación, ¿cuál era el contexto geográfico en el cual se encontraba la iglesia de Colosas? La iglesia de Colosas se nos dice que estaba a 100 kilómetros de la iglesia de Éfeso, a 100 kilómetros de distancia. Éfeso había sido uno de los centros de mayor impacto evangelístico de Pablo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que todo el borde de Asia, si nosotros miramos los viajes de Pablo en un mapa, vamos a caer en cuenta que toda la zona costera fueron los lugares donde Pablo estuvo trabajando incesantemente. Y uno de esos lugares fue el sector o la ciudad de Éfeso, donde se encontraba el templo de Diana. Habían adoradores, había paganismo, había judaísmo, habían muchos judíos que se habían hecho al cristianismo. Y de acuerdo a ese contexto, la iglesia de Colosas, que estaba a 100 kilómetros, bueno, era una nueva iglesia que había brotado de un misionero. Pero el que había fundado, el que había regado las semillas, había sido el apóstol Pablo.
Entonces, en ese contexto, recordemos que estamos en el año 63, al año 66, donde se escribe esta epístola. Recordemos también que esta epístola está escrita en un contexto de ¿qué? ¿Qué había en la iglesia de Colosas? Habían muchos judíos en la iglesia de Colosas. ¿Qué más había en la iglesia de Colosas? Había mucho paganismo, o sea, estaba rodeada de mucho paganismo. ¿Y saben cuál era el contexto literal o real, podemos decir, de estos a los cuales son dirigidos esta carta? Esta epístola, mejor dicho, es que estos judíos que habían aceptado el cristianismo, había una mezcolanza, pero no eran fieles en su enseñanza. Faltaba algo. Habían muchos gentiles que habían ingresado con sus viejas costumbres. ¿Cuáles eran esas costumbres? Costumbres paganas, que habían ingresado al cristianismo. Se resume en esto. Un autor lo dijo, un comentador bíblico. La iglesia de Colosas era caracterizada, ¿por qué? Porque había raíces judías, había paganismo, pero estos se cubrían con la máscara del cristianismo. No eran reales. Pero otro de los peligros más terribles de la iglesia de Colosas no es que habían negado a Jesús, sino que no le habían dado el lugar supremo. Entonces Pablo en el primer capítulo, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Colosenses, va arduamente trabajar ¿en qué? En exaltar el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús no estaba siendo exaltado en su plenitud. Entonces el apóstol Pablo ve la problemática. Muchos maestros judaizantes habían llegado también a la iglesia de Colosas, queriendo imponer estas enseñanzas a los gentiles. Los gentiles por sus costumbres también habían traído paganismo a la iglesia. Era una lucha, una pugna. Pero dentro de todo eso había una máscara, se decían ser cristianos, pero lamentablemente no lo eran en realidad. Entonces Pablo va en ese énfasis, en ese contexto, en esa proyección, va a dirigir esta epístola, pero lo más importante, dice Pablo, el nombre de Jesús está. Ustedes no es que niegan a Jesús, sino es que no le están dando el lugar supremo, y eso es lo que vamos a hacer en esta epístola. ¿Estamos todos listos? Esperemos que sí. Vamos entonces a la epístola a los Colosenses. El capítulo 1, como decíamos anteriormente, inicia con una salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a nuestro hermano Timoteo. Versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hace la salutación. Y vemos que Pablo utiliza algo muy interesante. Utiliza también ayudadores, ¿no? Para poder ser enviada la epístola y pueda ser también escrita. Pero la dirección a donde va especialmente dirigida son a 3 lugares. Vamos a ir viendo tal vez si nos alcanza el tiempo. Pero ¿a qué lugares estaba dirigida la epístola a los colosenses? No simplemente a la iglesia de Colosas, también a la Odisea y también a otra región que lo mencionaremos más adelante. Versículo 3. Entonces, decíamos que el nombre de Dios, que el nombre de Jesús específicamente, no estaba en el lugar máximo, en el lugar donde debe estar. Y entonces comienza introduciéndonos Pablo desde el versículo 3, y es específicamente de los capítulos 1 y 2, comienza a darnos una proyección teológica. ¿Qué quiere decir esto? Va a exaltar. ¿Por qué? Va a dar razones por las cuales es importante exaltar el nombre de Jesús. Capítulo 3. Capítulo 1 al versículo 3. Damos gracias a Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. En esta oración, entonces, ¿qué nos dice Pablo? El versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Versículo 5. Por la esperanza que os está guardada en el cielo, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo les está diciendo, ustedes han nacido, ustedes son fieles, han reconocido el nombre de Jesús, han recibido estas buenas noticias. Versículo 6, el cual ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, como también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Recordemos, ¿cuál era el centro de operaciones de Pablo? El centro de operaciones de Pablo era la ciudad de Éfeso. 100 kilómetros adentro, entonces se establece esta iglesia. Pablo había trabajado arduamente en Éfeso. Y hay declaraciones en el libro de Hechos, ¿no? Vamos a ver algo interesante. Incluso hay una revuelta de aquellos que trabajaban con artesanías a la diosa Diana. Tanto así que estos se revolucionan y dicen, toda Asia está siendo perjudicada, nosotros estamos siendo perjudicados porque no podemos vender ya nuestros dioses. ¿Cuál era la cuestión? O sea, así como el Evangelio ha llegado a todo el mundo, así también llegó a ustedes, le dice a la iglesia de Colosas. También nos dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras. Él fue el emisario que estaba trabajando, que fue instruido en alguna otra manera por Pablo. Entonces, nos dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro amado consiervo, el cual por vosotros es un fiel ministro de Cristo. ¿A cuántos de nosotros, queridos hermanos, quisiéramos tener también estos halagos? Esteban, Pablo, Juan, es un fiel ministro de Cristo. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando incesantemente por llevar las nuevas de salvación? Este era el caso de este hombre que había trabajado diligentemente y que ahora se estaba estableciendo una nueva iglesia, la iglesia de Colosas. Recordemos lo que habíamos comentado anteriormente, el contexto en el cual estaban viviendo. Y continúa el versículo 9, versículo 8, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de toda sabiduría y entendimiento espiritual. ¿Saben? Este es el versículo tema de este libro. ¿Por qué es el versículo tema del libro de Colosenses? Porque el conocimiento debe ser exaltado, la sabiduría debe ser exaltada. Pero ¿quién es la sabiduría? ¿Quién es el conocimiento? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todos, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dos versículos muy importantes, centrales. Usted quiere estudiar la epístola a los Colosenses, observe detalladamente el versículo 9 y el versículo 10, porque estos dos versículos son el tema central de toda la epístola. Esta epístola está encargada en exaltar el nombre de Jesús, en elevar el nombre de Jesús, en elevar el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, porque eso es lo que faltaba. ¿Saben? Cuando una iglesia es muy legalista, es porque está faltando el nombre de Jesús. Cuando una iglesia es muy liberal, es porque está faltando el nombre de Jesús. Cuando una iglesia está confundida, cuando en una iglesia hay peleas, cuando en una iglesia hay controversias innecesarias, es porque está faltando el nombre de Jesús. Y esto es lo importante, y esto es el tema central. La iglesia de Colosas, legalista, a morir, podríamos decir. Pero había otro fenómeno, paganismo. ¿Cuál era la lucha? ¿Cuál era la pugna? Los cristianos judaizantes
querían que los gentiles se circuncidaran. Querían que también aceptaran las fiestas solemnes. Ahora el capítulo 2, el versículo 16 nos dice, o el versículo 14, bueno, vamos a mirar. Versículo 17, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es Cristo. Todo esto era necesario, claro, de alguna u otra manera para ampliar el conocimiento, pero todas las fiestas solemnes, podríamos decir, las tradiciones judías eran sombra del verdadero porvenir que era Cristo Jesús. Cristo Jesús había venido, Cristo Jesús había sido crucificado, Cristo Jesús había resucitado y ahora estaba ministrando en los atrios celestiales, y ahora entonces era muy importante dar a conocer a la iglesia de Colosas que estaba ocurriendo este fenómeno de legalidad y paganismo o libertinaje extremo. Entonces Pablo dice, vamos a reiterar nuevamente los versículos 9 y 10. Recordemos el versículo 7, de Epafras habían aprendido que era un fiel ministro de Cristo. El versículo 9 nos dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Continuamos con el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mi exhortación en su oración para la iglesia de Colosas, dice Pablo, es que crezcan en el verdadero conocimiento de Dios. Pero ¿quién es el verdadero conocimiento de Dios? Muchos se preguntarán. Versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Versículo 12, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El verdadero conocimiento nos hace partícipes de algo importante. El verdadero conocimiento es una herencia. El verdadero conocimiento nos hace santos en luz. ¿Qué más nos dice? Ahora, por esto nosotros damos gracias, dice Pablo. El versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hay uno que nos ha hecho luz. Hay uno que es el verdadero conocimiento. Y hay uno que nos ha sacado de las tinieblas oscuras. Queridos hermanos, Pablo en estos versículos, en estas oraciones, yo quiero que ustedes conozcan, vamos a reabundar, este verdadero conocimiento. Pero ¿quién era ese verdadero conocimiento? Nos da un dato, su amado Hijo. ¿Pero quién es su amado Hijo? El versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. ¿Quién puede perdonar? ¿Quién puede redimir? ¿Quién te da la salvación? ¿Quién cuando te conectas a la verdadera luz, tú también te vuelves luz? ¿Quién es? Versículo 15, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Versículo 16, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Pero ¿cuál es su verdadero nombre? Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Pero, y los colosenses estarían desesperados, pero ¿quién es? ¿Quién es? Versículo 18 nos da todavía más características, porque es un Dios. Él es la cabeza del cuerpo, que Él es la iglesia. Nuevamente, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
¿Quién es el primogénito de los muertos? ¿Quién ha resucitado primero? Muchos por ahí deben estar respondiendo, pero es Jesucristo. Bueno, todavía no. Pablo, antes de decir este nombre, da características especiales de que Él es un Dios que perdona pecados, de que Él es el que fue antes de todas las cosas, de que por Él todas las cosas subsisten. Dice ahora, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahora, ¿quién es el único que puede reconciliar? Porque el versículo 20 dice, Él es el que nos reconcilia. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante su sangre de su cruz. ¿Quién es? Cristo Jesús. Pero que Pablo lo diga. Él ha reconciliado no simplemente esta tierra con el cielo, nos ha redimido, nos ha hecho salvos, hemos sido creados por Él. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo en estos versículos? Está exaltando el nombre de quién. Y todavía no queda ahí, versículo 21. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras, ahora os ha reconciliado. Hemos sido reconciliados. ¿Quién nos reconcilia con el Padre? Versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cuál es esa verdadera noticia por la que Pablo, que era un perseguidor acérrimo, que era enemigo de la verdad y es transformado ahora y es hecho hoy ministro, apóstol? ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es ese conocimiento? Que ahora me regocijo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que me falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Saben? En estos versículos, ¿qué ha hecho Pablo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es antes de todas las cosas? ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién nos reconcilia? Pablo está exaltando el nombre de Jesús. ¿Y por qué exaltó el nombre de Jesús de esta manera? ¿Saben? Porque cuando el ser humano, cuando nuestra mente se distrae del verdadero conocimiento, entonces queremos alcanzar una salvación por nuestro propio esfuerzo, como es el caso de la legalidad, como es el caso del judaísmo. Bajo tradiciones, bajo normas sabáticas, bajo estatutos, que son añadiduras, que es verdad, son importantes. Pero lo fundamental es Cristo Jesús, que había resucitado y que ahora nos había reconciliado. Entonces, esta iglesia necesitaba este verdadero conocimiento. Esta iglesia necesitaba este verdadero, ¿cómo podemos decir? Este verdadero don. Muchas veces puede estar ocurriendo esto, que ¿por qué peleo en la iglesia? ¿Por qué me distraigo en temas livianos? Estamos haciendo una aplicación. ¿Por qué no estoy fundamentado en llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación? Y estoy distraído tal vez con afanes de este mundo, con deudas, con riquezas. Que las riquezas no son malas, pero cuando ocupan el primer lugar, le quitan el lugar a Dios. Están usurpando el lugar de Jesús. Recuerden que esta iglesia no había negado el nombre de Jesús, sino que no le habían dado el lugar que le corresponde. Pero Pablo aquí les exhorta a la iglesia de Colosas: tenemos que dar el primer lugar a Cristo Jesús, porque a Él le damos toda la gloria y la honra. Habíamos quedado en el versículo 26.
el misterio que había estado oculto desde los siglos, por las generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Es verdad, este misterio estaba revelado solamente, esperábamos al Mesías, en la edad judaizante. Pero este misterio no simplemente ahora está para los judíos, también está para los gentiles. Y el versículo 27 lo dice de esta manera: ¿quién es? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No sé con qué emoción leerían los colosenses esta epístola, porque empezó dando características. ¿Pero quién es? ¿Quién es ese verdadero conocimiento? ¿Pero quién es? ¿Quién es el que nos ha reconciliado? Y simplemente Pablo da todas esas características para simplemente llegar y decir que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es Dios. A Él se le debemos dar el mayor lugar, el primer lugar. Y saben, queridos hermanos, ya para terminar, me faltan 5 versículos y quisiera concluir con este pensamiento importante. Ahora, Pablo dice: ¿a quién nosotros predicamos? ¿De quién predicamos? De Cristo Jesús. Se predica de Cristo Jesús. ¿A quién nosotros predicamos? Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual también trabajo luchando según su poder, el cual obra poderosamente en mí. Cuando exaltas el nombre de Jesús en tu vida, ese nombre obra poderosamente dentro de tu vida, dentro de tus pensamientos, dentro de tu mente. Mas quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro en la carne. Ahora estamos en el capítulo 2, el versículo 2. Para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Todas las riquezas de sabiduría, todas las riquezas de conocimiento están escondidas en Cristo Jesús. Queridos hermanos, en esta mañana quiero hacer un llamado, porque muchas veces hemos sido tal vez distraídos por la famosa legalidad. Muchas veces nosotros hemos querido alcanzar la salvación por nuestras obras. Es verdad que hay que salir al campo, es verdad que nosotros debemos aceptar la reforma pro salud, es verdad que nosotros debemos aceptar la verdadera ciencia de la educación y el conjunto de verdades que nos ha mostrado este evangelio. Pero todo esto el principal fundamento es Cristo Jesús. Cuando nosotros exaltamos el nombre de Jesús, todas estas verdades armonizan. Todas estas verdades no son un yugo. Todas estas verdades se vuelven un deleite. Queridos hermanos, estamos en un momento en el cual nosotros necesitamos de Cristo Jesús. Necesitamos exaltar el verdadero nombre, el verdadero conocimiento, el verdadero tesoro está en Cristo Jesús. O puede suceder un caso contrario. Puede suceder que estemos envueltos tal vez de libertinaje. Lamentablemente, puedo estar yendo en sábado a la iglesia, solamente por costumbre, por tradición, un momento. Y en la tarde me dedico a mis deleites, a hacer deporte, a otras distracciones, lo cual no nos dice eso la palabra.
Simplemente no puedo estar colocando el nombre de Jesús. No puedo estar exaltando el nombre de Jesús o dándole el lugar que le merece. Queridos hermanos, estamos en un momento en el cual necesitamos aceptar este profundo llamado. Estamos en el llamado de exaltar el nombre de Jesús. Basta de legalidad. Basta de libertinaje. Basta de hacer lo que yo quiero. El verdadero mensaje, el verdadero tesoro está en Cristo Jesús. Es más, una de las características del cuerno pequeño es que Él quiere usurpar el lugar de Dios. Muchas veces nosotros hemos entrado en esa condición también. Estamos queriendo usurpar el lugar de Dios, el lugar que no nos corresponde. No es que hemos negado a Jesús, sino estamos usurpando un lugar que solamente le pertenece a Cristo Jesús. ¿Y dónde está ese trono? ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está ese lugar? Es en tu mente, en tus pensamientos. Se nos dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, en Romanos capítulo 10, versículo 17. También se nos dice que el autor de la fe es Cristo Jesús. ¿Dónde lo dice? En Hebreos capítulo 2, el versículo 2. Queridos hermanos, el llamado en esta hora es ir a la verdadera palabra, a la verdadera fuente, al verdadero nombre que debe ser exaltado, que es Cristo Jesús. Queridos hermanos, basta de legalidad, basta de un fariseísmo, basta de la hipocresía. Es momento en esta hora de consagrarnos a Cristo Jesús de todo corazón. Si hasta hoy no has exaltado el nombre de Jesús, te invito que con la ayuda del Espíritu Santo podamos darle el lugar supremo, el lugar que le corresponde. Y todas las cosas, todos los tesoros, todas las situaciones que estamos atravesando alcanzarán un objetivo pleno, porque la plenitud es Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude. Vamos a inclinar los rostros, dejándoles con este llamado a colocar a Jesús en el nombre, en el lugar más alto. Entonces, que ese sea el pensamiento. Quiero invitarles a que podamos orar en este momento. Amantísimo Padre, Señor, en esta hora hemos visto una problemática que también se presentaba en la iglesia de Colosas. Padre eterno, pedimos tu misericordia, pedimos, Señor, tu perdón. Y queremos, Señor, que solamente tu gracia, tu misericordia, Señor, pueda ocupar el lugar más elevado en nuestras vidas. Y que solamente tú, Señor, querido Padre, pueda ser nuestro dador alegre. Señor, bendice a cada una de las iglesias, cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan en distintos lugares. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu gracia. Gracias, Señor, por reconciliarnos. Gracias, Señor, porque ahora no somos extraños, sino somos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque eres el primogénito de los muertos y que has resucitado primero. Señor, todas estas promesas y todas las declaraciones que Pablo dijo, Señor, puedan ser también grabadas en nuestro corazón en esta hora. Te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.